estuvo en un desayuno, un encuentro que hace el periódico El Caribe todas las semanas con funcionarios de gobierno o con personalidades, pero generalmente con funcionarios de gobierno. Y como ella es la directora de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, entonces tiene a su mando una institución o un cargo que amerita ser llevada a estos desayunos. Entonces, en este desayuno, doña Milagros dice lo siguiente: nadie con casos de corrupción está en este gobierno. Palabras textuales de Milagros Ortiz Bosch, quien es la directora de la Comisión de Ética del Gobierno, Dirección de Ética e Integridad Gubernamental. Oiga esto: nadie con casos de corrupción está en el gobierno. Yo quiero conocer los casos, pero a nadie que se le hayan presentado las pruebas de que se hayan cometido actos de corrupción permanece en el gobierno. Algunos porque se han ido o porque han preferido hacer de su caso un caso más privado que una carga del Estado. Por lo que se fue, ni siquiera se esperó que le dijeran que se fuera. Algunos que se han ido, que saben que están en acto de corrupción, es lo que ella dice. Miren, esa frase de en nuestro gobierno no hay caso de corrupción, nadie con caso de corrupción está en el gobierno, fue lo que afectó al pasado gobierno de Danilo Medina. Porque cuando la prensa, como en este caso la prensa le preguntó a mi doña Milagros sobre los casos de corrupción de este gobierno, Danilo decía: ¿y dónde están? ¿Dónde están los casos de corrupción? Preséntalo tú, busca tú las pruebas y llévalo a la justicia. Y obvio, nadie va a meterse en un lío que implica cientos y miles de pesos, millones de pesos en un proceso judicial que le corresponde al Estado. Yo te estoy diciendo porque conozco, tengo información, tengo datos, que muchas veces son datos que habría que comprobar, pero que hay datos, y se lo están diciendo a Danilo, y Danilo hacía caso omiso. Y se le preguntaron varias ocasiones. Entonces, cuando tú oyes que un funcionario como doña Milagro, que está en el Departamento de Ética, Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, diciendo estas palabras, inmediatamente yo pienso, están cogiendo el camino viejo. Porque solamente aquí en Santiago, olvídese del país, hay casos de corrupción sonados de funcionarios que están ahí todavía. Y que lo conoce todo el mundo y lo conocen los PRMistas. Aquí en Santiago. Lo conocen los PRMistas. Los PRMistas son los que vienen y me dicen a mi Franklin, pero tú sabías que fulano, chacho, hizo esto, viene de casa, hizo lo otro. Tipo que no tenían que caerse muertos, que andaban en una jipetica ahí cayéndose. ¿Cómo? Ah, muchacho, pues tú no sabes nada. Y fulano de tal, que lo conoce uno, de los medios, anda con todos los cuartos del mundo, desbaratando cuartos, haciendo de todo. Y Milagro me dice a mí y a la población dominicana y a la población de Santiago, para referirnos a los temas de Santiago, que no hay caso de corrupción en este gobierno actualmente. Nadie con caso de corrupción está en el gobierno. Eso me parece a Danilo. Entonces, todo esto es peligroso porque estamos hablando de un gobierno que concluye, pero donde el gobierno que lo va a suceder
es del mismo partido, es el mismo gobierno, es el mismo presidente. Entiéndase que van a seguir ahí. Y si antes de que empiece el nuevo periodo, 4 años más, tú comienzas a tapar, a no ver los casos de corrupción que están dándose ahora en este momento, ¿qué será al final de los 4 años más? Hay una frase que ella dice, este país cambió. Y no lo dice ella, lo ha dicho mucha gente. Ella también lo refiere, digo porque en este caso lo está expresando ella también. Este país cambió a partir de la entrada de Luis Abinader, a partir de la entrada del PRM, ya este país es otro. Yo quisiera creer que sí. Y puede ser que sí. Pero todo depende. Hay un tema que dice depende. ¿De qué depende? De el grupo Jarabe de Palo. ¿Jarabe de qué? Jarabe de Palo, creo yo que. Un grupo español, un grupo extraordinario. La canción se llama Depende. ¿Por qué yo digo depende? Porque cuando Jorge Blanco salió del poder, Balaguer lo sometió y lo apresó, y a Cuervo Gómez. Entonces uno entendía que en aquel entonces, estamos hablando del 86 en adelante, cuando Balaguer tomó el gobierno en los últimos 10 años, que cuando Balaguer saliera, quien volviera al poder iba a castigar los corruptos del pasado gobierno, porque los corruptos del gobierno actual no se castigan. O sea, Balaguer en sus 10 años castigó a Jorge Blanco, pero no su gente. Su gente siguió haciendo de las suyas. Y sobre todo que no había muchos mecanismos de control, porque ahora hay muchos mecanismos de control que lo introdujo Leonel Fernández, introdujo Danilo Medina, y este gobierno está introduciendo también más mecanismos de control. Esos 3 gobiernos o esas 3 personalidades han introducido mecanismos de control. Y hay que darle su valor. Y por eso podemos medir los actos de corrupción del pasado gobierno. Antes se compraba sin licitación, se compraba sin ley de compra, se compraba. Cuando Balaguer los 10 años se iba a hacer una obra, se le daba a fulano decía que esa obra costaba tanto, se hacía, se repartían los cuartos, si eran apartamentos, se repartían los apartamentos los mismos reformistas, no se lo daban a nadie, un desastre. Y nunca se sabe qué tanto dice que los partidos más corruptos fueron los de Balaguer. Lo que pasa es que eso no se podían contabilizar. Eso se fueron con todos los cuartos del mundo y crearon los grandes millonarios que tenemos hoy día. Pero es otro tema. Pero lo que quiero decir es que uno pensaba, yo por lo menos, y todo el mundo pensaba que a partir de ahí los actos de corrupción iban a ser señalados. Pero ¿qué pasó? Que cuando Leonel Fernández entra en el 96, entra con la ayuda de Balaguer. Y esa ayuda de Balaguer, uno de los elementos que más implicaba era la protección y no persecución de los corruptos de esos 10 años, para apoyar al PLD para que ganaran la segunda vuelta. Entonces depende. Porque un partido como el PLD, contrario total al Partido Reformista, pero que lo ayudó el Partido Reformista, uno entiende, bueno, cuando llega el PLD, todos esos ladrones del Partido Reformista van a ser perseguidos, van a ser sometidos. Se le va a quitar el dinero del erario público que se llevaron en los bolsillos. Eso nunca pasó. Ese dinero está engrosando empresas privadas, vía casas en España, casas en Miami, apartamentos en Nueva York, en Downtown, y las grandes empresas que eran de bienes del Estado, y el sector privado que también metió la mano, porque no solamente los políticos, el sector privado que metió la mano y se rían y sacó lo de ellos, de las cosas suyas y mías que eran del pueblo. Leonel Fernández tapó todo eso, porque la ayuda era viniendo del Partido Reformista.
Entra Hipólito. Hipólito dice, los presidentes no se tocan. Protegió a Leonel Fernández. Acuérdense que decían que en el 2000 los PLDistas entraron en chancleta y salieron en jipeta, como una frase de la corrupción que se generó en esos 4 años. ¿O no? Pero Hipólito no hizo nada, entonces depende. No se persiguió, que se debió perseguir a los PLDistas en ese momento. Por eso cuando los PLDistas vuelven en el 2004, vienen por sus fueros porque no fueron tocados. Y duraron 8 años con Leonel Fernández robándose y haciendo de todo. Buenas tardes, Félix Bautista. ¿O no? Buenas tardes, Díaz Rúa. Y por ahí paro de contar. Pero cuando llega Danilo, enemigo de Leonel, pero lo apoyó Leonel, había una enemistad. Danilo persigue ciertas personalidades de Leonel Fernández, que fue lo que también hizo que se dividieran cada vez más. Y entonces uno pudiera decir, bueno, se van a perseguir los corruptos. No, fue algo selectivo de Danilo Medina hacia la gente cercana a Leonel Fernández. Pero se empezaron a perseguir, se persiguieron de nuevo. Lo que se persiguió en el 86 se comenzó a perseguir en el 2012 a funcionarios. Pero Danilo se quedó ahí, porque era de su mismo partido, además persiguió unos cuantos. ¿Y cuántos funcionarios delincuentes de Danilo, de Santiago, no conoce usted y conozco yo? Y nunca fueron perseguidos. Ni siquiera todavía en esta administración. Porque lo que está es simplemente dándole vuelta alrededor de Danilo, pero no es solamente alrededor de Danilo. En Santiago hubo mucho corrupto del PLD y en todos estos pueblos. Entonces, sale Danilo y entra Luis Abinader. Y se crea esa persecución. Pero la persecución se crea, no es, para que usted no se equivoque, no es porque quiera haber transparencia en este gobierno sobre los actos de corrupción. Adiós, Franklin, pero ¿cómo no es? Lo están persiguiendo y han perseguido a algunos de este gobierno y han tenido que renunciar, como hizo doña Milagro, a gente de este gobierno. Es verdad. Pero la ley motiv, lo que motiva, lo que provoca la persecución a los corruptos del pasado gobierno, no era la persecución per se a la corrupción. Era un tema político. Y era que había que destruir el partido más fuerte que había en el país. Porque aún ganando el PRM, todavía el partido más fuerte era el PLD. Y eso había que desmembrarlo para cuando llegara el 2024 poder ganar unas elecciones sin problema. Y para desmembrarlo había que desfigurar a la persona que salió con mayor nivel de aceptación, que era Danilo Medina. Con la visita sorpresa, con lo que usted quiera. Tenía una imagen ganada. Entonces eso había que destruirlo para que políticamente el PLD no pudiera hacer opción en el 2024. Porque Leonel Fernández no iba a hacer opción. Y tampoco lo fue. Obtuvo ahí un 29 porque se lo quitó al PLD. Porque detutanaron al PLD. Entonces el gobierno de Abinader se concentra en destruir al PLD. Y lo destruye. Lo destruye tanto que lo llevó a un 10%. Es más, yo creo que se pasó. Yo sé que el gobierno dijo del PRM, diablos, nos pasamos. Oye, le dimos tanto, le fue en la cabeza, que todavía le están dando, y lo tienen ahí con un 10%. Y por eso, el PLD está donde está, porque llegó al poder, además del PRM, vendiendo la imagen de que el PLD era corrupto y que había que atacar la corrupción. Y entonces toda esa corrupción que ellos sabían que tenía alrededor de Danilo Medina, que no han hecho más allá de ahí,
En Santiago, como yo digo, había corrupción del PLD. En Mao, corrupción del PLD. En Puerto Plata, corrupción del PLD. Pero se concentraron alrededor de la cabeza porque la idea no era perseguir la corrupción, sino destruir la imagen de la cabeza del PLD y destruir el partido en términos electorales. Y eso se logró. Entonces, por eso yo digo, depende. Que el país ha cambiado, dice doña Milagros, depende. Porque en el 2028, si gana el PRM de nuevo, no se va a perseguir a nadie, ¿eh? De los corruptos que sabemos que están ahora, que doña Milagro está ocultando, no se van a perseguir. Y mucho menos ahora, porque se han engrandecido, porque el pueblo le dio todo. Le dio todos los senadores, todos los diputados, todas las alcaldías, todas las direcciones distritales, todo. Y cuando tú tienes todo, tú te llenas de ego, de poder, de orgullo. Todo eso te ciega. Y nadie te va a apuntar porque todos somos todos del mismo partido. Ni aquel alcalde va a atacar a este alcalde, ni aquel al otro, ni el director de tal cosa del otro, ni el otro al otro, ni el diputado tampoco porque es de lo mismo, ni el senador tampoco porque es de lo mismo. O sea, todo. Y si vienen y ganan el 28, va a continuar igual. Pero si gana Leonel Fernández o gana el PLD, no puede ser. Muy difícil. Depende, porque posiblemente necesite de sectores corruptos para ganar y tapen todo lo que va a pasar en estos 4 años y lo que ha estado pasando en estos 4 años. Y entonces, en función de eso, el país no habrá cambiado nada, porque el asunto es, depende. Vamos a la pausa, Leo. Las noticias.